El Instituto Sathya Sai de Educación en Valores Humanos les damos a todos la bienvenida a estos viernes de buenas compañías al que hemos llamado ciclo de conferencias La vida y los valores humanos. Para hoy contamos con la presencia de la doctora Esther Fragoso Fernández, con un tema que es cotidiano y fundamental: la aceptación de la vida tal y como es. Esther Fragoso Fernández, en su vida personal se describe como mujer, madre, esposa y buscadora espiritual. En su vida profesional, Esther es filósofa por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomada en Educación en Valores Humanos por el Instituto Sathya Sai de Educación en Tailandia, maestra en Educación Familiar por la Universidad Panamericana, doctora en Educación por la Universidad La Salle de México, socia fundadora del Instituto Sathya Sai en Valores Humanos de México, del cual es vicepresidenta desde el 2005 y capacitadora del Programa de Educación en Valores Humanos desde 1990. Integrante del Grupo Coordinador de Diplomados Latinoamericanos de Educación en Valores Humanos desde 2009. Investigadora y estudiosa en áreas de familia, unidad en la diversidad, meditación, la mente, el silencio, la comunicación y el budismo. Es autora y coautora de libros, ha publicado varios artículos en revistas académicas nacional e internacionales, conferencista además en las áreas de la filosofía y la religión. Es autora de 3 libros: Lógica, el arte de razonar, Estrategias para la educación familiar y Del yo al nosotros. Esther, es una gran alegría tenerte con nosotros y bienvenida. Gracias, gracias. Pues gracias por la invitación y pues compartiremos un ratito precisamente pues hablando de este tema, de aceptar la vida exactamente como se nos presenta y pues agradezco la confianza. Y bueno, vamos a comenzar. Entonces me gustaría empezar pues preguntándonos todos exactamente esto, ¿no? Si aceptamos la vida tal y como es, pues ¿cómo sería nuestra vida? Entonces voy a dar un minutito para que empecemos a involucrarnos pues en el tema, en tratar de dar una primera respuesta desde lo que hemos vivido hasta hoy. ¿Cómo sería nuestra vida si la aceptamos tal y como es? Doy un minutito para que lo pensemos, quien lo quiere escribir, y al final de la sesión, pues lo abordaremos, ¿sí? Entonces, pues pensemos, ¿qué pasaría si acepto mi vida tal y como es? Y también para los que entraron después, ojalá puedan tener algo de comer al lado de ustedes, un chocolate, una galleta, una torta, algo que les guste, porque nos tiene alguna sorpresa Esther con eso. Ya hay respuestas en el chat, Esther. ¿Quisieras conocer algunas o esperamos? Sí las estoy leyendo hace rato. Dejaría de sufrir como estoy sufriendo. Marina nos dice, sufriría menos, disfrutaría. Sí, Marga, sufriría menos. Consuelo también nos dice, no sufriríamos y podríamos ser más amorosos. Me desapegaría más. Sí. Bueno, pues qué bueno que estamos entrando en tema.
Y entonces, bueno, pues vamos a ir platicando acerca de esto que nos están compartiendo. Y tiene pues mucho que ver con el tema. De hecho, pues creo que es una tarde de platicar pues lo que vivimos a diario y cómo lo enfrentamos. Entonces, pues simplemente es compartir experiencias. Bueno, pues en este caso, ¿sí? Nosotros constantemente estamos tratando de resolver pues todo lo que se nos va presentando, ¿no? Entonces hacemos un gran esfuerzo por acomodar las cosas que se nos van presentando a la realidad que deseamos. Sí, si yo ya tengo previsto qué quiero que pase, pues lo que me va aconteciendo lo voy encaminando a esta realidad que tenemos en mente, ¿no? Y sin embargo, a pesar de irlo vinculando hacia allá, ¿qué pasa pues al rato? Pues que los problemas y las situaciones desagradables regresan, ¿no? Y entonces, para que nosotros volvamos a tratar de resolver con nuevas estrategias, pues lo que nos acontece, ¿no? Entonces, esto nos lleva a la pregunta si es que esto es un ciclo interminable, ¿no? De tener conflictos o situaciones desagradables y resolverlo para volver a tener conflictos. Y en eso se convierte la vida, ¿no? A veces pensamos, pues, que eso es ir como lidiando con tanta circunstancia que nos va aconteciendo, ¿no? Entonces, bueno, para poder ir abordando esto, yo partí de dos premisas. La primera es que, pues, los métodos externos, por lo menos los métodos que hemos utilizado hasta hoy, pues no nos han resuelto realmente las cosas. A lo mejor tenemos soluciones temporales, pero la verdad es que las dificultades regresan, ¿no? Si vemos ahí, si estoy en estrés, por ejemplo, la imagen del estrés, pues sí hago situaciones para poder estar más en calma ante esta situación de trabajo que me sucedió, pero la verdad es que con el tiempo vuelve a acontecer otra situación en el trabajo que me vuelve a poner en estrés, ¿no? Y así, si siento que no, el dinero no me fue suficiente esta quincena y entonces, de repente, encuentro cómo acomodar, pues a los meses vuelvo a sentir. Y entonces es como un ciclo, ¿no? Entonces, pues las estrategias que he usado hasta hoy, pues no han sido definitivas. Sí me han resuelto, pero pues vuelven. Esa es la primera premisa, que los métodos externos utilizados hasta hoy solo dan soluciones temporales. Y la segunda premisa, pues tiene que ver con precisamente la actividad del chocolate. Entonces, pues les voy a pedir a todos que tengan su chocolate a la mano. Los que tienen cubierto el chocolate, pues poco a poco vamos a ir abriendo el chocolate, ¿sale? Entonces yo aquí tengo un pequeño chocolate o lo que cada quien haya tenido a la mano. Yo lo hice con ejemplo de chocolate, ¿no? Pedí que les pidieran un chocolatito. Entonces vamos a morder la mitad de chocolate, una parte, o de lo que hayamos encontrado de la galleta o de alguien encontró una mandarina. Vamos a morder un pedacito. Y lo vamos a saborear. Y quiero que me alcen así físicamente la mano o lo ponen ahí. Las personas que van descubriendo que el chocolate los hizo felices. A ver, alcen la mano todos los que ahí están. Ana Lilia, Olga, Hilda, o no, pues todos. Todo mundo, pues fue sintiendo cómo es que el chocolate lo hizo feliz. Bueno, nuestra segunda premisa, ¿sí? Es que la felicidad y el sufrimiento, ¿sí? No vienen de fuera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el chocolate no me puede hacer feliz, ¿sí? Esa es nuestra segunda premisa. Todas las acciones externas no me van a hacer feliz.
¿Sale? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en el caso del chocolate, el chocolate me dio cierta información. Me puede decir si fuera amargo, si era dulce, me puede decir si tenía leche, si tenía cacao, o a lo mejor tenía chile, ya hay chocolates enchilados. Es decir, los únicos datos que me puede dar el chocolate son acerca de sus características, ¿sí? Pero el chocolate no me hace feliz. La felicidad es un estado interno. Es decir, la felicidad es un estado que está en mí y que se genera en mí. No viene del exterior. Y bueno, y lo mismo el sufrimiento, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer nos vamos a comer la otra mitad del objeto que tienen y quiero que descubran cómo el objeto solo les da ciertos datos, como su sabor, por ejemplo, en el caso de la mandarina, si es cítrica, si es ácida, si es jugosa, pero no les puede hacer felices, aunque la persona que dijo que tenía la mandarina, me encanta la mandarina. El hecho de generar agrado por la mandarina, por el chocolate o por la galleta es un estado interno, es una respuesta interna ante la realidad. Entonces quiero que lo comamos y que demostremos que los objetos externos no son los que nos dan ni la felicidad y tampoco el sufrimiento, ¿sí? Si lo vuelven a comer, por favor. Entonces, es muy importante que vayamos ubicando de dónde surgen nuestros estados mentales. Y nuestros estados mentales son una respuesta ante los acontecimientos de la realidad, ¿sí? Entonces, la felicidad es algo que surge en mí o lo contrario. Por ejemplo, por eso es que yo puedo tener una persona en el trabajo que me cae muy mal. Y con los años, cuando tenemos que ver y hacemos un trabajo muy completo y muy agradable, me empieza a caer bien. Bueno, eso de caerme mal y caerme bien no viene de la persona. Es mi respuesta ante lo que yo me fijo de la persona. En un principio, yo observé de la persona elementos que no me son agradables, pero son a mí. Por eso es que la persona puede tener a su marido, a su hijo, a su mamá y dicen, es magnífica, es extraordinaria. Pero ella intrínsecamente no lo es. Así es como la ve su mamá o como la ve su marido. Y no es tampoco intrínsecamente desagradable. A mí me desagradan ciertas cosas que esa persona hace, pero es una respuesta interna. Entonces, la realidad no nos hace felices ni nos hace desdichados. La realidad son acontecimientos, son sucesos, son hechos, nada más. Y yo los percibo. Eso es toda mi interacción con la realidad. La forma en que yo los interpreto, cómo me acontecen, cómo me afectan, cómo los califico y cómo los vivo, eso ya es absolutamente interno. Y entonces aquí les puse una frase de Einstein que ya la conocemos, que nos dice él, si pretendemos que cambien las cosas, pues no podemos seguir haciendo lo mismo. Entonces, si nosotros ciertas cosas me generan insatisfacción, me generan desdicha, pues tengo que hacer algo distinto ante lo que he hecho hoy para que mi estado mental que surja no sea el mismo, ¿no? Entonces, sí es muy importante saber que en la vida estamos yendo de estos momentos de alegría y de contento a momentos de sufrimiento, de tristeza, de desdicha, y vamos así sorteándonos la vida, cambiando de unos a otros. Pero yo soy responsable de todos esos estados, es decir, yo soy quien genera mi felicidad o mi desdicha, yo.
soy la responsable de mis estados de infelicidad, ¿sí? Y ustedes me van a decir, ay, Esther, pero espérate, claro que no. A ver, mira, yo a mi familia la atiendo súper bien. La verdad es que sí soy atenta con ellos. En mi trabajo me esmero, Esther. Bueno, es más, hago servicio, pienso en las personas. ¿Cómo me puedes venir a decir tú que yo soy el que crea mi infelicidad? ¿Sí? Bueno, aunque lo hagamos inconscientemente, nosotros somos responsables de lo que nos acontece, ¿sí? Es decir, nadie formula lo externamente lo que yo voy a ir viviendo. Eso es una respuesta ante la vida. Nosotros normalmente pensamos esto, las personas o las circunstancias son las que me van haciendo dichoso o desdichado, Esther. Y no es así. Aunque sean violentas las circunstancias, aunque sean, digamos, dramáticas las circunstancias, que me avisan de una gran enfermedad, que tengo una gran pérdida, que no sé, me corren del trabajo de mis sueños, ¿sí? Todo esto son sucesos que me van aconteciendo, pero no son la razón de mi sufrimiento. La razón de mi sufrimiento viene de cómo yo percibo mi realidad, ¿sí? Es decir, el mundo que me rodea, los hechos que están en mi acontecer, que giran a mi alrededor, en mi entorno, ¿sí? Se van a dar a su manera. El mundo es como es y ocurren las cosas sin que yo las apruebe, aunque yo las apruebe, aunque a ti te gusten, aunque a ti no te gusten, así va a acontecer el exterior, porque es un mundo que está fuera de mí, ¿sí? Sobre eso yo no tengo control, yo no tengo interacción, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Que ante lo que me va aconteciendo, yo me puedo resistir. Yo puedo decir, a ver, no quiero que me esté sucediendo lo que me está pasando, ¿sí? Es decir, mi respuesta puede ser, no, a ver, yo no acepto esto, a mí no me puede estar sucediendo esto, ¿no? Y ante esa resistencia es como va surgiendo el estado de infelicidad. Es decir, no es la realidad en sí misma, porque la realidad es como es, así es. Pero como yo la voy viviendo, percibiendo, respondiendo, es lo que va generando mis estados, pues, de desdicha o de tristeza o de preocupación, ¿sí? Entonces, el resistirme al mundo, esta lucha que se da, es una guerra que sucede entre tu interior y el exterior, ¿sí? Al oponerte, no quiero esta discusión violenta con mi marido, al oponerte, ¿sí? Es como se sucede el sufrimiento. Yo no acepto esta enfermedad que haya chocado, no puede ser que me esté pasando a mí. Cada vez que nos oponemos al exterior, que mi interior no se vincula con el exterior, es como surge el estado interno de sufrimiento. Y la verdad es que si lo queremos saber, esta lucha es fútil, es vana. Es decir, no me va a servir de nada estarme negando ante los acontecimientos externos. ¿Por qué? Porque, pues no sé, si choqué, por ejemplo, mi hija me habló hace 2 semanas, me acaban de chocar, ¿sí? Bueno, y yo le dije, ¿estás bien tú? ¿Sí? ¿Está bien la otra persona? Sí. Bueno, pues te chocaron. O sea, una razón de manejar es que puede chocar. Si no quiere chocar, no manejes nunca. Pero si manejas, desde el instante en que manejas, tienes que aceptar que una posibilidad es chocar.
Y cuando chocas, lo que tienes que hacer es aceptarlo. ¿Qué pasa si no lo aceptas? Si no lo aceptas, no va a cambiar la realidad. Tú vas a seguir chocada con tu carro. Y además te vas a poner de malas, te vas a poner nervioso, te vas a presionar, te puedes pelear con el que te chocó y vas a generar más problemas ante la situación y te vas a alejar de una solución óptima. Y no, o sea, el hecho de reaccionar oponiéndose a la realidad no te genera nada bueno, nada. Es fútil, es vano, es más, le agrega el estado de problema a la situación. Un choque es una situación. Si yo lo veo como un problema, en ese instante se convierte en un problema. Y si lo veo como un problema violento, en ese instante genero violencia con la otra persona o violencia hacia mí, ¿no? Entonces, es muy importante que nos preguntemos ¿y por qué reaccionó así? Porque ante las realidades, sobre todo las más dramáticas, pues tendemos a no aceptarlas y a generar mis propios estados de sufrimiento, porque ya vimos que no viene del exterior. Pues reaccionamos así por el ego, ¿sí? Es decir, por esta falsa identidad que tenemos hacia nosotros mismos. Entonces, ¿el ego qué va a hacer? Bueno, el ego es el que nos confronta con el mundo externo. El ego está acostumbrado a que se haga lo que él quiere, ¿no? Es esa sobrepersonalidad que nos ponemos. Yo ahí les puse esa imagen porque me parece maravillosa. Nosotros somos ese ser infinito que está vinculado con el todo, pero lo encapsulamos en una persona que le llamo Esther. Y Esther empieza a construir su ego. Pero todo lo que tiene el ego es adquirido, lo fuimos obteniendo, lo fuimos generando del exterior y por lo tanto no me pertenece. Pero si Esther dice, a ver, no, yo no quiero que mi hija se comporte así, si mi ego dice eso, me empiezo a pelear con mi hija y le empiezo a exigir que tiene que hacer esto. Entonces, el ego está lleno de creencias y de hábitos, de ideas. Mientras no hagan lo que ese ego quiere, el ego te va a poner en lucha con las personas, te va a confrontar con la realidad, te va a hacer que te opongas a lo que sucede, ¿no? Si yo quiero ir a una fiesta y me arreglé y de repente hasta llover me puede poner de malas. ¿Qué es lo más natural? Pues me pone de malas, porque entonces no tiene que ver con cómo voy vestida y con cómo quería disfrutar la fiesta en el jardín. Entonces, así de absurdo es el ego. Se opone ante las realidades más naturales que hay, ¿sí? O te hace huir, ¿sí? No quiero tener esto y empiezas a huir de esa realidad, de evadirla. Por ejemplo, no sé, tuve una discusión, no, pues regreso a mi casa y me pongo a ver Netflix y me voy a echar toda la serie para enajenarme en serio y olvidarme de todo. O me peleo con mi marido y le hablo a mi amiga porque mi amiga me va a decir, sí, él tiene la culpa. Sí, enójate con él. Y a todo lo que mi ego diga, me va a decir sí, me va a aplaudir, ¿no? O simplemente me duele el estómago y salgo corriendo por una píldora para quitarme el dolor de estómago, ¿no? Entonces, así es el ego. El ego ocasiona. Y a veces cuando huyes, puedes huir. Si yo discuto con alguien en mi trabajo y ya no quiero seguir violentándome, le digo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, mañana seguimos con esta discusión y me voy a mi casa. A veces puedes huir de la realidad, pero a veces no. A veces está la realidad que no te permite huir y entonces la verdad es que siempre estamos en un lugar, ¿no? Es decir, siempre estamos en una situación, en un acontecer. Es necesario asumirlo, ¿sí? Es muy importante que aceptemos esa situación, pues lo querramos o no lo querramos. ¿Por qué? Porque la situación ahí está, esa es la existencia de la realidad. En nuestra naturaleza no hay nada negativo.
cuando nos oponemos a la realidad, eso que me genera la afección, el estado de ánimo negativo y insatisfacción, y eso viene de algo construido, ¿sí? Es decir, cuando yo construí mi ego, no, yo no nací con mi ego, sino son todo lo que vamos formulando de nosotros mismos. Por ejemplo, no sé, mi mamá cuando era chiquita me dijo, ay, qué bonita eres. Ay, pues desde ese momento Esther se sintió bonita. Y la maestra me dijo, no, pues dibujas bien. No, pues qué bueno, me voy a dedicar a algo gráfico, dibujo bien. Pero no, ya en la secundaria, un compañero me dijo, te voy a ganar. Ah, no, pues Esther se empezó a sentir perdedora. Y ya más grande Esther se molestaba y dijo, no, yo soy enojona. Pues desde ese momento Esther es enojona. Entonces es este efecto Pigmalión en donde vamos gestando una persona que no existe, que nosotros vamos construyendo con las habilidades, con las creencias, y entonces se gesta un individuo. Y ese individuo está acostumbrado a que se sale con la suya. Creemos que nuestra vida consiste en que Esther obtenga todo lo que desea. En eso consiste el mundo. En que yo todo lo que quiero tiene que acontecer, me dedico a que pase, el trabajo que yo quiero, el marido que yo quiero, la casa que yo quiero, las actividades que yo quiero, y que no suceda todo lo que a mí no me gusta, ¿no? Que yo no coma esto, que yo no me enferme, que yo no me caiga, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo acepto la realidad tal y como es, tal y como me está pasando, el ego se debilita, ¿sí? Es la forma de debilitar al ego. No darle todos sus deseos. Por ejemplo, estoy en una reunión de trabajo, el ego me dice, a ver, da tus argumentos, da tus ideas, tú eres muy inteligente. Y entonces empiezo a que todos decidan lo que yo quiero y estoy ahí con mi debate, ¿no? ¿Qué pasa si le digo al ego, cállate, ego, cállate? Entonces el ego se calla y empiezo a escuchar pues las opiniones de los otros, los argumentos de los compañeros, y puedo ser capaz de llegar a una conclusión en donde parte de mi pensamiento esté en la decisión, pero también parte de los otros. En ese momento el ego se debilita, cuando yo empiezo a integrar a todos, cuando yo empiezo a vivir esta realidad de conexión que tengo con el todo. ¿Por qué? Porque entonces me empiezo a vincular con mi ser, empiezo a regresar al mí mismo, al verdadero ser que, como les decía hace rato, está integrado con los demás, está integrado al todo, está vinculado, no es una individualidad separada, sino es un ser que está en conexión con todo y con todos. Y cuando yo actúo desde mi ser, pues me integro a las cosas y simplemente no estoy juzgando al otro, no estoy queriendo que haga lo que yo diga, no lo estoy etiquetando de acuerdo a lo que piensa Esther, simplemente convivo, lo acepto, simplemente vivo la realidad como se me va presentando. Y esto es maravilloso. Si yo me vinculo con mi ser, ¿sí? Entonces me vinculo con el entorno y me vinculo con los otros seres. Entonces, mi acontecer, mi estar alegre, estar feliz, no depende de las condiciones. Depende del vínculo que tengo con mi ser. Dejo de depender de las otras personas. Yo soy feliz porque estoy en mí. Y entonces, esté con quien esté o haga la persona lo que haga, yo pues soy comprensiva con la persona porque estoy vinculada con mi ser y con el ser de la persona. No es mi ego vinculado con el ego de ella. Y a ver quién gana, a ver cuál de los dos egos tiene la razón. Si no es mi ser, que nosotros sabemos que nuestro ser es un ser puro, un ser amoroso.
y está vinculado con el ser de ella. Comprendo que si ahorita gritó, pues es porque a lo mejor le duele la cabeza y no lo tomo personal y no empiezo a ver quién grita más fuerte, pero es un vínculo mucho más interno y así me vinculo con la realidad. Si llueve, qué padre que esté lloviendo, disfruto la lluvia, ¿no? Y si me duele el estómago es como el choque. Si tengo estómago, el cuerpo, una de sus cualidades es enfermarse. Entonces acepto que se va a enfermar y que se va a curar además. Entonces no estoy peleando por siempre que todo suceda como Esther quiere, sino me vinculo y acepto porque estoy integrada, ¿no? Y entonces eso significa rendirse ante las situaciones. Muchas veces interpretamos la palabra rendirse como que me vencieron, ¿no? Ahí les puse yo un juego de tenis. Si yo me rindo, no es que me devastó y ya soy la peor tenista, sino este juego no fue afortunado. Es una posibilidad de jugar, ganar o perder, pero jugué. El juego es un juego, es eso, es un juego. No es ganar. Y jugué. Y yo hoy tuvo el score bien él y mañana lo tengo bien yo. O sea, eso rendirse es como esto que les puse del mar. Cuando nos rendimos ante el mar, es cuando me integro al mar. Es cuando disfruto, gozo plenamente el mar y el mar y yo somos uno y estamos fluyendo. Eso es rendirse. Rendirse es integrarse por completo. Entonces, no, dejo de sufrir. Dejo de preguntarme por qué a mí. Porque yo diría, ¿y por qué no? O no, esto no. Entonces, realmente aceptar la realidad consiste en integrarte absolutamente con lo que está sucediendo. Sí hay alguien que vencemos, pero es al ego. A ese ego que siempre quiere que suceda lo que él desea. El primer paso es rendirse para aceptar. Y si aceptamos, se acaba el sufrimiento. Entonces, normalmente, como somos seres racionales, normalmente queremos explicarnos todo. Pero la verdad es que hay situaciones que no tienen explicación. O sea, cuando las situaciones son dramáticas, cuando tenemos la pérdida de un ser amado, cuando nos avisan de una enfermedad terminal, cuando nos violentan de tal modo que nos transgreden, entonces eso no tiene explicación. Y estamos acostumbrados a querer explicarnos todo. Y cuando las cosas son dramáticas, muchas veces a quienes culpamos es a nosotros. ¿Por qué me merecí esto? Yo, ¿qué hice que me está castigando no sé quién? Entonces, la verdad es que si empezamos a hacer historias mentales, vamos a caer en un sufrimiento, porque eso es el estado de ánimo interno que yo solo me estoy generando. Tenemos que renunciar a que podemos comprender todo, a que podemos entender todo. Hay cosas que tienen explicación, porque todo es causa y efecto, lo dice la física, ¿no? Hay las leyes de Newton. Y entonces las cosas tienen una causa, pero escapan a nuestro conocimiento. A veces escapan al conocimiento de los médicos, de los científicos, pues más de nosotros. Entonces, ¿por qué querer explicarlo todo? Simplemente es aceptarlo en esa incertidumbre. Porque queremos eso, creemos que tenemos el control de las cosas, ¿no? A veces de los demás, quiero controlar a mi vecino, quiero controlar lo que pasa en donde vivo, quiero controlar a mis hijos, quiero controlar lo que hace mi marido. Con trabajos a veces nos controlamos a nosotros, pero nos sentimos omnipotentes, que lo podemos saber todo y que lo podemos, eso es mentira. Entre más el ego quiere controlar, más vamos a sufrir, ¿sí? Y a veces pensamos que aceptar es pasivo, ¿no?
Es decir, aceptar es como no hacer nada. Eso es lo que piensa la gente. Si me estás pidiendo que acepte, me estás pidiendo que no haga nada. No, es todo lo contrario. Aceptar es una sabiduría. Aceptar es que entiendo cómo acontece la realidad y por lo tanto me integro a ella. Eso significa aceptar. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos, lo que va a pasar es que no vamos a empezar a luchar y a querer cambiar todo lo que sucede. Hasta, por ejemplo, aquí les puse yo de este juicio de los nietos. Hubo una señora que estaba yo dando la vez pasada la plática de la paz y me dijo, a ver, ¿cómo me pides que yo acepte y que esté en paz si yo tengo unos nietos? ¿Sí? Bueno, el papá de los nietos no quiere que yo vea a mis hijos y ya entré a un juicio porque yo quiero ver a mis nietos. A ellos les es muy bueno ver a los abuelos. Entonces, ¿cómo quieres que permanezca en calma o qué quieres? ¿Que lo deje que se salga con la suya? Y yo le dije, no, acepta. Acepta completamente que él no quiere que tú veas a tus nietos. Tu yerno no quiere. Y dialoga con esa realidad y trabaja con esa realidad. Y cuando lo aceptes, vas a dejar de sentir odio por tu yerno. Vas a dejar de sentir que tienes el control y que tiene que pasar lo que tú dices. Y cuando hayas eliminado todos tus estados de ánimo negativos para la situación, quiere decir que la has aceptado. Entonces, continúa con tu juicio. Y vas a querer lo mejor para tus nietos, lo mejor para tu yerno y lo mejor para ti, sin desear dañar a nadie. Y entonces va a acontecer lo mejor. Pero primero tienes que aceptar sin ningún daño de causarle a nadie. Entonces, aceptar no es pasivo, aceptar es una profunda sabiduría de hacer lo correcto cuando todo está integrado. Eso es aceptar. Y cuando aceptamos, hasta las situaciones adversas se pueden convertir en una práctica espiritual. Les voy a compartir algo que vivo. Hace un año yo me enteré que tengo cáncer. Y entonces, cuando me enteré, entre las cosas que hice, le pregunté a un maestro que se llama Santon, un maestro budista, que qué me sugería. Y me dio el mejor consejo. Me dijo, yo sé que tienes miedo, pero lo que tienes que hacer es saborear el cáncer, saborear tu enfermedad, quedarte en tu enfermedad, no huyas, no huyas, convive con ella, quédate ahí. Tienes que dialogar con ella y vela asumiendo, ve aceptando que eso está, esas células están en tu cuerpo, acéptalo y trabájalo. Y hice eso. Por días dialogué, trabajé. Y cuando lo acepté, con una calma distinta, porque lo primero que yo quise fue irme a un abismo, lo primero que quise fue correr y salir. No me podía estar pasando eso. La verdad es que mi primera reacción sí fue de una profunda negación y de dolor y de miedo. Y sin embargo, estar conviviendo con la muerte tan de cerca, en cada quimio, me ha hecho, por ejemplo, hacer esta plática. Me ha enseñado a aceptar las cosas sin necesidad de sufrirlas. Me ha enseñado a convivir con cada cosa que pasa como eso, como una situación que está sucediendo y convertirla en mi práctica espiritual. La adversidad, yo la puedo ver adversa o la puedo ver como un regalo para trabajar cosas más profundas. Esa es la realidad. Que las cosas son cosas, no tienen calificativo.
las convierto en sufrimiento, en adversidad, en problema, porque yo las califico así. Y entonces, cuando yo aprendo de las cosas, surge precisamente la situación para las que suceden, porque yo sí creo que las cosas aparecen ante la vida de cada uno de nosotros por algo. Entonces, por ejemplo, yo tengo amigas que me dicen, oye, Esther, es que ya mi marido me engañó, ya ando con otra persona y ya me volvió a engañar. O sea, siempre me vinculo con los que me engañan. Pues yo sí les digo, ¿tiene que ver solo con la otra persona? ¿No estás tú buscando cierto patrón de persona? Si no has aprendido la primera lección, la vida te va a dar otra. Y la vida te va a dar otra porque tenemos que pasar las lecciones. Pero puede ser que yo diga, no, es lo peor que me puede pasar y me la paso sufriendo y me la paso quejándome y hay personas hasta que, pues no sé, se quitan la vida porque no soportan esa realidad. Entonces nosotros le ponemos, la realidad son hechos y yo le pongo color a los hechos. Entonces un obstáculo pues se puede convertir en una ayuda para mí, ¿no? No sé si conocen este cuento de qué bueno, qué malo, quién sabe, ¿no? Un granjero que tenía un hijo y entonces el hijo, pues de repente se cae el hijo y se rompe la pierna y todo el pueblo dijo, ay, pobre su hijo, el único hijo que tiene y que lo ayuda y se acaba de romper la pierna, ahora ¿quién va a ayudar a este señor mayor, no? Y entonces él decía, ¿es bueno, es malo? ¿Quién sabe? Y llegaron a su pueblo a reclutar a los jóvenes para irse a la guerra y pues a su hijo no se lo llevaron porque estaba enyesado. Y entonces la gente dijo, ¡ay, qué bendición tiene ese hombre! Y él dijo, qué bueno, qué malo, quién sabe. Y entonces, después, pues se le escapan todos los caballos que tiene el hombre en su granja. Y entonces todo el mundo dijo, no es posible, él vive de sus caballos. O sea, ¿ahora qué va a hacer? Pobre hombre. Y entonces él decía, ¿es bueno, es malo, quién sabe? Y con el tiempo vino una gran manada porque los caballos regresaron con otros salvajes. Y decían, ¿pero cómo? ¡Qué suerte! Ya tiene tantos caballos. Y él decía, ¿es bueno, es malo? ¿Quién sabe? Y entonces la verdad es que todo lo que vemos como obstáculo, pues se puede convertir en una bendición para nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad es que cuando nosotros aceptamos, ¿sí? Pues no es conformismo. Hay quien dice, no, pues la verdad es que te estás conformando, solo aceptas. Conformismo es ver esto, es ver a los niños que están en la calle lavándote el cristal, que por acá en México hay muchos, y que ya ni sientas nada. Conformismo es ver a los ancianos que apenas pueden caminar pidiéndote limosna. Conformismo es ver a los jóvenes durmiendo debajo de los puentes peatonales. O conformismo es que estoy estresada todos los días y ya me acostumbré. Eso, conformarnos con eso sí es conformismo. Pero aceptar las cosas que me van sucediendo, aceptar que tengo un dolor de cabeza, eso no es conformismo. Eso es saber que la cabeza me puede doler, ¿sí? Y es darme cuenta que en la vida no todo es placer. La vida es como esa moneda, donde yo les digo, a ver, dame el águila. No, espérate, la moneda viene pegada con su contraparte. No puedo tener solo un lado de la moneda es completa, con las dos caras. Así es la vida. Pero yo solo quiero la cara hermosa de la moneda. Y la vida no es así. La vida es completa y también lo que vemos hermoso va a pasar. Y lo que vemos hermoso es desde mi realidad es hermoso.
pero hay quienes no. Yo, por ejemplo, me encanta el chocolate, pero hay quienes me dicen, a mí me disgusta el chocolate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el chocolate en sí mismo no es ni rico ni feo. Depende de la persona. Es una respuesta interna de la realidad. Entonces, lo que sí es un obstáculo es acostumbrarnos a huir de lo que no me gusta y a correr tras lo que me gusta, ¿sí? Si siempre estamos tratando de evadir lo que no me gusta y corriendo tras lo que me gusta, que así casi siempre está en nuestra vida, esa es la definición de inestabilidad y de sufrimiento. Si tú dependes de lo que te pasa cada día, eres la persona más inestable y la que más va a sufrir. Porque la vida es así como un acontecer y acontecer y de todo va a venir. Tu vida tiene que depender de tu conexión con tu ser interno. Ahí es donde está la fortaleza de la vida. Lo demás, pues son acontecimientos, son hechos y que vamos a irlos viviendo. Y decimos, no, pero cuando las cosas van bien, ¿qué significa que las cosas van bien? Normalmente que las cosas van bien es que sucede lo que yo quiero. Eso es que las cosas vayan bien. O, por ejemplo, que esté de acuerdo con un compañero, con mi prima, con mi mamá, con mi hija, quiere decir que están pensando lo mismo que yo. O que mi hija hace lo que yo pienso que es bueno. Eso es que las cosas van bien, ¿no? Pero esto le llamamos el sufrimiento del cambio, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando las cosas van bien, me apego a las cosas y aferrarme a las cosas es la forma más fácil de sufrir, ¿sí? Por ejemplo, si estoy comiendo, ahí les puse un platillo que nos encanta, nos los vamos comiendo poco a poquito porque la verdad es que no queremos que se acabe. Se me va a acabar y me encanta. Es la forma, o sea, no sabemos ser felices. Si tengo un platillo, lo disfruto. Si estoy pensando que voy a sufrir cuando se acabe, ni lo estoy disfrutando. Mientras lo tengo, gózalo y déjalo ir. O estamos, no sé, con una persona que queremos mucho. Ay, se vaya a ir, no me vaya a dejar. No, mientras lo tienes, disfrútalo. Cada momento que lo tienes, disfrútalo y punto. Y ya alguien está colaborando aquí con mi presentación. Bueno, entonces, pues vamos a ver algunas estrategias. Las estrategias son precisamente, pues, medios que me permiten, pues, ir viviendo esto, ¿no? Lo primero es que tenemos que ser como guerreros, ¿sí? Y guerreros viene de guerra, pero la guerra de las que yo les hablo no es la guerra de pelear, no es nada externo, acuérdense. La guerra es una guerra interna, ¿sí? Es la valentía de ver hacia adentro. Porque cuando nosotros vivimos, ¿por qué sufrimos? Porque nos vamos al hecho, a lo de afuera. Y el guerrero espiritual no se queda en los hechos. El guerrero espiritual busca qué hay dentro que está respondiendo a esos hechos, ¿sí? Aquí les puse el cuento del tigre y el perro. Cuando nosotros le aventamos a un perro un palo, ¿qué hace el perro? Pues sale corriendo por el palo y me regresa el palo, me trae el palo. Tú trata de aventarle a un tigre un palo y ¿sabes qué va a hacer? Va a ir contra ti. Al tigre no le importa el palo. El tigre se da cuenta de quién le aventó el palo. Así tenemos que ser nosotros. No tenemos que ir tras el palo, tras mi casa, tras mi trabajo, tras mi marido, tras la comida, tras las vacaciones, y todo nos distrae. Tenemos que ir a la causa de todo, y la causa de todo es el ego.
cómo está reaccionando la mente ante este acontecimiento. No me tengo que quedar en el acontecimiento, en que vino la vecina y me gritó. Me tengo que quedar en cómo me estoy sintiendo ante el grito. Cómo voy a reaccionar ante el grito. Y entonces me adueño de mí mismo. Ese es el chiste. Me conecto conmigo mismo y soy incapaz de dañar a la vecina. Y con toda calma le digo que a mí no me grite, que me respete, que yo siempre la respeto y que si está intranquila, que hablamos en otro momento. Pero yo no la daño. Ese es el guerrero, el que mira hacia adentro, el que se adueña de sí mismo, el que se conecta con su ser y desde su ser actúa. Ese es el guerrero espiritual. Y bueno, la primera estrategia que les sugiero para vivir la aceptación es eliminar el egocentrismo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, normalmente nosotros, cuando van sucediendo las cosas, ya lo hemos estado platicando, ¿sí? Lo que queremos es darle cabida al yo. Todo es yo. Yo estoy preocupada. Yo no quiero que suceda esto. Yo quiero comer esto. Ahorita quiero esta actividad. Y la vida es yo. Sí, yo y lo mío también. Entonces, es una preocupación constante por estarle dando todo lo que yo quiere. Ese es el egocentrismo, ¿no? Es el centrarme en el egocentrismo. Me centro en el ego, ¿sale? Entonces, esa es la mejor forma de sufrir. ¿Por qué? Porque el ego solo piensa en sí mismo y va a hacer lo que sea para conseguir lo que quiere. Y no va a permitir que nadie ni lo toque, ¿no? Entonces sí debemos dejar de estar centrados en el ego, de estar centrados en darle todo lo que quiere ese ego, porque si el ego quiere tener la razón en la casa, pues va a hacer todo para que él sea el que obtenga lo que quiere. Y si alguien en la casa piensa diferente, pues vamos a empezar a discutir con los de la casa, la verdad. O lo mismo sucede en cualquier lugar. Si va por la calle, el ego va a querer estar en la acera donde quiere o va a querer ir más rápido. O cuando llegamos al súper, llegamos y nos estacionamos lo más cercano a la puerta. O no nos importa aventárnosles al que está ahí cerca. El chiste es que yo quede lo más cerca. O sea, de verdad, por 3 metros somos capaces de pelearnos con alguien por un estacionamiento. O sea, sí somos. Bueno, yo hablo de mí, les doy ejemplos de mí. Pero la verdad es que tenemos una concentración en ser los protagónicos, ¿sí? Y entonces, entre más estemos vinculados con el ego, más vamos a sufrir. Porque al ego la pequeña cosa le afecta. Ya sea porque digan, ay, qué malo soy, le contesté así, y cómo sufro, a mí me duele, o lo contrario, y agrede y es violento con tal de salirse con la suya, ¿no? Aquí la estrategia, ahí les puse, la libertad de los demás es tan importante como la mía. Así se llama la estrategia. Es decir, si yo quiero ser feliz, todos quieren ser felices. Su libertad es tan importante como la mía. Su opinión es tan importante como la mía. Yo no quiero sufrir, nadie quiere sufrir. ¿Por qué voy a pensar solo en mi sufrimiento? Si yo no quiero caminar al súper, todos los que se están estacionando en este momento también evitan caminar al súper. Entonces, todos tenemos los mismos deseos y los mismos sufrimientos. ¿Por qué me centro en los míos? ¿Por qué no pienso en los de todos? Y trato de allanar, así como me allano lo mío, trato de allanar lo de los demás. Comparto y me sirvo igual para todos.
Busco un lugar que sea bueno para todos. Es salir de mi yo para ir a nosotros. Así se elimina. Y si yo pienso en nosotros, voy a dejar de sufrir. No voy a tener dificultades con nadie. Bueno, la segunda estrategia es, pues, se llama tomar y dar o tonglen. Tonglen significa intercambio y consiste en convertir lo negativo en positivo. Y entonces, bueno, esta estrategia es tratar cuando alguien tiene una situación negativa, tratar de transformarla en positiva, ¿sí? Por ejemplo, viene alguien y me grita enojado, en vez de responderle, yo inhalo ese enojo y lo llevo a mi corazón, que sé que yo sí estoy controlado, que yo sí estoy ecuánime, y lo convierto en pureza, lo convierto en humo blanco y lleno a la persona de humo blanco, y entonces tengo que confiar en que la persona va a cambiar su estado de ánimo. Yo lo he comprobado. Mi hija tenía muchos problemas con una docente que le estaba faltando el respeto y ya se quería salir de la escuela porque de verdad era agresiva, y le dije una semana. Y una semana en nuestra meditación le llevábamos, la poníamos en luz, la llenábamos de pureza, la llenábamos de energía positiva. Y créanme que en una semana cambió la relación sin que hablaran, sin que dijeran nada. Y esta yo la practico cuando estoy en estos tratamientos tan duros. Por ejemplo, cuando entra la quimio, y entonces pienso en toda, o sea, a mí me duele, me caigo en, me genera, pierdo conocimiento y todas estas respuestas que tiene el cuerpo, y empiezo a pensar en todas las personas que en ese momento están sufriendo lo mismo que yo, y como a mí de todas maneras me está doliendo, asumo su sufrimiento en forma de humo negro y lo llevo a mi calma, lo llevo a mi ser interno, y les envío calma a todos los seres. Y entonces, como yo empiezo a pensar en todos, dejo de pensar en mi sufrimiento, y sé que mucha gente está sufriendo en ese momento, entonces empieza a cambiar mi estado. Dejo de centrarme en mi sufrimiento y pienso en el sufrimiento de todos. Tengo un compañero aquí que también le diagnosticaron hace poco Parkinson, y me decía, es que cuando tú platicabas tu práctica, yo decía, ay, Esther, de verdad no sé por qué hace eso. Dice, cuando me diagnosticaron a mí, de verdad me cayó así como balde, y dije, ¿qué hago? Y me acordé de tu práctica. Empecé a hacerle, Esther, y créeme que me fui calmando. Cuando pensé en todos los que sufrían y les envié energía de salud, empecé a calmarme. Empecé a calmarme por pensar en todas las personas que sufren y llenarlas de un estado de paz. Entonces, bueno, los invito a que lo prueben. La tercera es la ecuanimidad. La ecuanimidad, normalmente nosotros somos, pues los seres humanos somos frágiles, ¿sí? Y muchas veces vamos en el vaivén de los obstáculos de este día estoy muy feliz porque me pasó esto, y mañana estoy muy triste porque ahora me pasó esto. Y nos las pasamos así en el gozo y el llanto, y si mis hijos salen bien, uy, hoy es un gran día. Y si mi hijo se le cortó el dedo, uy, hoy es el peor día. Y entonces vamos en búsqueda de placer y huir del dolor. Placer y huir del dolor. La verdad es que las cosas en sí mismas son más ilusorias que realidad, ¿sí? Es decir, cuando yo las tomo sólidas, como si eso fuera lo único que existiera, me aferro a las cosas, ¿sí? Y por eso les puse, es como lamer miel en el filo de una navaja. Parecería que eso que yo creo que me da felicidad y corro tras ello, en el fondo no es tanta felicidad, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con las personas que les gusta mucho comer, tienen una gran obesidad y creen que comiendo se quieren mucho, y la verdad es que se están enfermando más. Eso que creen que se lo dan porque se quieren, se están dando veneno para su salud.
Entonces es lamer la negatividad en el filo de una navaja, creyendo que eso es lo que me va a dar felicidad, que teniendo el dinero me va a dar la gran felicidad. No, hay gente que tiene todas las comodidades, que tiene todas las situaciones resueltas y no es feliz, porque las cosas externas no son lo que nos dan la felicidad. Entonces, pues tiene que ver con ser mucho más. Si me pasa algo muy bien, pues lo acepto, pero sé que ya pasará. Y si me pasa una desdicha, pues la acepto y sé que ya pasará. Y ya pasará, y ya pasará. Bueno, la siguiente es dedicarte al aquí y a la hora. Nosotros conocemos mucho, a lo mejor mucho esta técnica del mindfulness, ¿sí? Que normalmente estamos buscando metas, ¿no? Metas futuras, y nos dedicamos a conseguir lo que en el futuro queremos. Pues no, es dedicarte al aquí y a la hora. La mejor forma de conseguir un buen futuro, una buena meta, es que en este momento estés en lo que estás haciendo y lo hagas de la mejor manera posible, concentrado en eso. Esa es la mejor manera de conseguir un mejor futuro, ¿sí? Entonces, es estar atento a cada momento. Cuando yo atiendo, por ejemplo, a cómo voy a reaccionar, a cómo estoy interpretando la realidad, me doy cuenta que las cosas ni son tan buenas ni son tan malas, que las cosas simplemente son, ¿sí? Y entonces, pues yo es cierto que voy a seguir experimentando, que hay cosas que me hacen sentir muy bien, felices, hay otras que no me hacen sentir tan bien, pero esas sensaciones van a estar ya más en la superficie. ¿Por qué? Porque si yo vivo conectado, voy a estar mucho más en calma, voy a estar sereno, aunque no suceda lo que yo quiero. Es decir, puede ser que yo pues le hable seria a mi hija y le diga que eso no le va bien, pero en el fondo yo estoy serena y como lo que estoy buscando es que cambie una actitud que no le va bien, pues se lo digo firme. Pero tengo que estar muy conectada conmigo para hacer lo que mejor le conviene a ella. Si yo actúo desde mi mente, desde mis creencias, lo más seguro es que le obliga a hacer lo que yo quiero, pero un yo Esther, que quiere que los demás hagan lo que ella dice. Es muy diferente a estar conectado con tu ser y buscar el bienestar de todos. Son dos reacciones completamente distintas. Una nos va a llevar al sufrimiento y una nos mantiene en estado de paz, independientemente de lo que suceda afuera. Ese es el resultado de la aceptación. Tú permaneces en paz independientemente de los acontecimientos externos, de lo que te pase, de que choques, de que te avisen que tu mamá se agravó, de que te avisen que tienes una enfermedad terminal, tú permaneces ecuánime. Bueno, el 5 es relativizar. Fíjense que las cosas, por eso les digo que no son buenas ni malas. Depende de con qué las estás comparando, ¿sí? Y cuando tú sabes eso, la vida se aligera. A mí me pasó eso sí ya hace tiempo, que yo me estaba quejando de mi trabajo, que el salario, que mi hija, que mi marido, que mi casa, que mi presidente, y me estaba quejando de todo. Y mi mamá me dijo, oye, ¿sabes qué? Me van a poner un lente intraocular. Y pues entre mis hijas, yo quiero que tú seas la que está allá afuera del quirófano, pues sí hay que tomar decisiones. Y fui con mi mamá. Y me acuerdo, me senté en el quirófano, a mi lado le tocó una señora que me empezó a platicar porque duró la operación más de 2 horas. Y la señora que estaba a mi lado, pues uno se pone a platicar, ¿no? Y me dice, es que acaba de chocar mi hermana y le van a amputar su pierna.
y pues ahí estuvimos platicando de su situación. La de la izquierda nos comentó que su hijo tenía una enfermedad degenerativa y que ya llevaba 7 operaciones y en ese momento le estaban haciendo la 8ª. Y entonces cuando yo empecé a oír esas realidades, dije, ¿y tú te quejas porque no ganas 3 pesos más o porque tu hija te contestó ayer? ¿Esas son tu vida espantosa? Entonces, pues que algo sea bueno o que algo sea malo depende con qué lo compares, ¿no? Entonces, sí es muy importante aprender a vivir las frustraciones y llevar a los demás a que las aprendan a vivir, ¿no? Ahorita que están vacunando contra el COVID aquí en México a los niños, mi terapista me platicaba que iban a vacunar a su hijo y que ya una semana antes le estuvo diciendo al niño, te van a vacunar, a ver, es un piquetazo, sí vas a sentir la aguja, pero pues te lo tienen que dar y luego te sobas y ya se va a pasar, o sea, a lo mejor te da un poco de temperatura, pero te vamos a bañar. Y le explicó y diario le fue diciendo. Y el niño se presentó y se dejó picar y pues luego comió hacia la mamá. Cuando otros niños gritaban, casi los amarraban para ponerles un piquetazo. Entonces, la forma en que reaccionamos ante la realidad es cómo la interpretamos. La misma realidad no, o sea, depende de cómo tú la enfrentas, en eso la conviertes. Bueno, y con esto cierro. La última estrategia que les propongo es soltar. Pues nosotros en la vida nos vamos agarrando. Ahí les puse la mano, ¿sí? Bueno, me encanta esta frase de Jesús que está en Juan 8:31, la verdad os hará libres, ¿no? Entonces, la verdad, una de las verdades, la verdad es que ¿quiénes somos? ¿No? Somos el ser interno que está vinculado con el todo y que es bondadoso y que busca mi bien y el de todos, ¿no? Y entonces, este ser no controla nada, no trata de controlar ni a nadie ni nada, vive vinculado, las cosas fluyen, las cosas se van dando, porque hay una interrelación entre todo, ¿no? Y entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Que queremos controlar. Entonces, por eso yo les puse la mano. En la mano podemos tener ahí a Esther, la esposa, a Esther, la que le gusta estudiar, Esther, que está enferma. Y entonces, son cosas que vamos agarrando y nos vamos agarrando y en la vida vivimos agarrados de ideas, de creencias, de principios, de vivencias. Y esas vivencias creemos que son las que nos dan seguridad. Pero la verdad, ¿saben qué? Son las que nos presionan. Son las que nos hacen ver la vida tan pequeñita como la vemos. En vez de ver los vínculos que tengo con todo, vemos que lo que me pase hoy y mañana es la vida. En eso consiste y mientras eso esté en orden, pues ya estamos bien. Y no, es mucho más amplio que eso. Cuando yo suelto todas esas creencias, empiezo a tener una visión mucho más integral de mí vinculado con los otros y con la realidad. Pero tengo que soltar todo eso de lo que estoy agarrado y que creo que me da seguridad y lo único que ha hecho es que me limita, ¿no? Entonces, literal, tengo que soltarlo porque pues me ata ciertas ideas que me cuesta trabajo cambiar, a ciertas, pues creencias que me limitan, ¿no? De que yo soy lo más importante, ¿no? Entonces, pues aquí les puse yo unas conclusiones, pero la verdad, ahorita sí me gustaría abrir el foro, pues para que me contesten ustedes, pues, ¿qué pasa si aceptamos la vida tal y como sucede? Entonces, pues hasta aquí mi participación y espero que estas ideas, pues nos acompañen, nos ayuden. Natalia pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? ¿O cómo hacerlo de manera más práctica?
Bueno, nos cuesta soltar porque cuando nos agarramos de un ancla es porque nos da seguridad. O sea, dejamos nuestra seguridad y nos aferramos a esto que creemos que es lo que nos va a dar bienestar o lo que nos va a dar felicidad. Entonces, eso es lo que nos hace aferrarnos, porque pensamos que si lo dejamos, se va a ir nuestro bienestar, pues, ¿no? A veces nos aferramos, por ejemplo, pues a las relaciones, ¿no? Pensamos que mi marido es el que me hace feliz, o mis hijas, o no sé, mi interacción con mis compañeros de trabajo, y entonces nos aferramos. Y cuando nos aferramos es cuando más puede ser que somos avasalladores, de que siempre queremos que estén aquí y siempre queremos que hagan lo que queremos, y entonces van a huir porque se sienten así sobresaturados, ¿no? Y eso es muy endeble, ¿no? Eso es muy endeble, estar dependiendo de otro. O a veces mi seguridad me la da mi casa, o a veces mi seguridad me la da mi soporte económico, o mis ideas, no que se cumpla lo que yo pienso. Y entonces precisamente la forma de soltar es darme cuenta del engaño, ¿no? Del engaño de que eso es lo que me va a hacer lo que me va a hacer feliz. La verdad es que cuando nosotros nacimos, por ejemplo, expandíamos y fluíamos en el amor con la gente que nos rodeaba. Y entonces estábamos contentos por estar ahí. Pero nos enseñaron una individualidad. Me enseñaron que era Esther y me dijeron que yo era así. Y yo empecé a separarme de todos. Entonces hoy me veo separado de todos. Y entonces nada más mi vida la dedico a atender a esto que creo que soy yo. Esa separación es lo que no me deja soltar. Entonces tenemos que descubrir que no estoy separado de nada, que estoy absolutamente interconectada y que lo que le pase a alguien nos afecta a todos, ¿sí? Y que lo que yo haga afecta a los otros. Cuando yo descubra eso, entonces dejaré de aferrarme a individualidades y empezaré a ver por todos, empezaré a decidir mis cosas buscando el bienestar del entorno y el bienestar de todos los que me rodean. Entonces, este amor que hoy sentimos por nuestros hijos y que somos capaces de dejar todo porque ellos estén bien, lo tenemos que ir extendiendo. Y entonces empezar a amar a todos los seres como nos amamos a nosotros, ¿sí? Y así como me pongo coraje y no quiero sufrir, no hacer absolutamente nada que haga sufrir a nadie. Y entonces empezaremos a tener un sostén interno y soltaremos todo lo de afuera, porque entonces mi profunda seguridad y mi soporte estará en mi vínculo con todos y con todo. Así yo creo que aprenderemos a soltar, dejándonos de sentir separados. Aquí hay una pregunta muy interesante. Dice María Nieto, dice, ¿hay razón para aceptar las cosas como son solo porque sí? Pues es que no hay razones, o sea, hay realidades. Es decir, querramos o no querramos aceptarlas, así son. O sea, esa es la existencia misma y está externo a ti. Entonces, no hay, bueno, yo creo que no hay razones para aceptar las cosas, simplemente así son. O sea, es vincularte, integrarte con las cosas, sin razón alguna. Lo que pasa es que ya estamos integrados, pero nos sentimos separados. Ese es digamos, la tragedia, que nos hemos sentido, nos enseñaron a que somos individuales y ese es el engaño. Entonces,
razones, pues yo no vería razones. Podemos buscarlas, pero no creo que haya razones para aceptar. Simplemente, pues así es. Sí, o sea, para tener a la mente contenta le podemos dar razones, pero finalmente son interpretaciones, ¿no? Son explicaciones. No es, digamos, el vínculo real. El vínculo es que así son las cosas. Sí hay una relación de causa-efecto por la que suceden las cosas, eso sí lo hay, pero muchas veces escapan hasta nuestro entendimiento, ¿no? Sí, en lugar de razones, lo que sucede es la vida. Pues La sí, realidad. y de Newton nos dice, pues todo se da, pero la verdad es que ese causa-efecto no es, pues como la física tradicional de causa-efecto lineal, ¿no? Sí, ya hemos sabido que hay un sinfín de posibilidades de las que se desprende una sola causa y que las cosas están vinculadas, pero en ese sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces es mucho más amplio que esta visión lineal de causa-efecto, sino es un vínculo que nos interrelaciona a todos y todo, ¿no? Es como, es una unidad, somos una unidad que está manifestada en diferentes cosas, como el arco iris, ¿no? Cuando nosotros vemos el arco iris, pues vemos la maravilla del anaranjado, el morado, etcétera. Pero eso no existe. Lo único que existe es el blanco, que es la unidad y que está desdoblada en muchos colores. Entonces está la realidad que nos vemos, así que ahorita nos estamos viendo tan diferentes, pues somos la manifestación de una sola unidad, ¿no? Que es el blanco y que se manifiesta en tantos colores. Podemos quedarnos en los colores y decir, no, espérate, yo no soy igualita que tú y todo esto que dices yo no lo creo. Podemos quedarnos en las diferencias o podemos tratar de ir encontrando lo común, ¿no? Y vincularnos bajo esta perspectiva. No, el naranja no se pelea con el morado, simplemente coexisten en esa diversidad que si vamos a su profundidad es una unidad plena en el blanco. Eso es lo que yo creo. Y cuando perdemos esa unidad pasa lo que aquí está diciendo una de las participantes, que me imagino que es una pregunta, dice, ¿por qué hay personas que juzgan y critican a los demás? Por eso mismo. Bueno, Esther, Sí, muchas gracias realmente por esta magnífica conferencia que es muy práctica para la vida, porque todos los días estamos en este juego con el ego y con poder vivir la realidad desde un lugar distinto, precisamente para no sufrir y no hacer sufrir a los demás. Así que bendiciones, muchas gracias. sí, Y acá muchas gracias por vincularnos, por descubrirnos mutuamente. Gracias.